Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía dominical a Santa Marta por la protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio y por el alma de Carmen Cáceres, intención de María. Y pedimos por todas las personas enfermas del COVID-19 para que el Señor les dé pronto alivio y por todos los benefactores de la parroquia del Santísimo Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, al llegar Elías al monte de Dios, al Horeb, se refugió en una gruta y el Señor le dijo: Sal y aguarda al Señor en el monte, el Señor va a pasar. Pasó antes del Señor un viento huracanado que agrietaba los montes y rompía los peñascos. En el viento no estaba el Señor.
Vino después un terremoto y en el terremoto no estaba el Señor. Después vino un fuego y en el fuego no estaba el Señor. Después se escuchó un susurro. Elías al oírlo se cubrió el rostro y salió a la entrada de la gruta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz, la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quienes según lo humano nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Y él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, como hemos dicho ya los domingos anteriores, San Mateo, que es el que tenemos para este año litúrgico y que nos acompaña todos los domingos de este tiempo ordinario que se llama así,
que tiene 34 semanas y que hoy comenzamos la número 19. Ahí vamos avanzando. Cada vez que se dicen estos números así extraños, se da uno cuenta de cómo pasa el tiempo. Hace poquito estábamos en el 7º domingo, 9º domingo, y pasa y pasa y pasa el tiempo, porque Dios usa el tiempo como instrumento para poder salvarnos. Dios ya vive en el tiempo eterno, como lo llama San Pablo, el kairos. Nosotros estamos en el cronos, el tiempo que se mide. De ahí viene la palabra cronómetro. Este tiempo que se mide en minutos, horas, días, meses, años, siglos, en este tiempo estamos, y ese tiempo lo utiliza Dios para lograr nuestra salvación y todo lo que pase dentro de ese tiempo, que a veces no son cosas tan fáciles, son cosas terribles. Y resulta entonces que Dios en ese tiempo y en esas circunstancias está presente. Ese es el tema que nos presenta la palabra de Dios para este día, para este domingo, porque ya estamos celebrando el domingo, como ya sabemos. Estamos inmersos en esta creación hecha por Dios, una creación material, una creación un tantico difícil para los que estamos en ella, pero en esa creación Dios está utilizando todos los instrumentos que hacen parte de ella, el tiempo, el espacio, la materia y todas las cosas. Ahí está presente. Primera lectura que escuchábamos, que es un bonito relato de allá de la historia del profeta Elías. Elías es un hombre de Dios, un hombre muy consagrado, comprometido, tiene la palabra de profeta y el título de profeta, porque así lo ha reconocido la gente. Es el único que habla en nombre del Dios vivo, mientras los otros, incluido todo el pueblo y los profetas de los Baales, hablan en nombre de dioses muertos. Elías habla en nombre de Dios vivo, pero era hombre de su tiempo. Estamos hablando de hace 2800 años más o menos, donde vivió Elías en una situación difícil del pueblo, donde todos abandonan a Dios para irse con los otros dioses, los Baales, los dioses de la fortuna, la prosperidad, el poder y otros. Y entonces Elías tiene que recurrir a Dios y decirle: Señor, ayúdame, y pone un desafío a todos esos Baales y a todo el pueblo. Si Dios es Dios, Él va a responder, y si los Baales son los dioses, pues sigámoslos a ellos. Y hacen el famoso desafío allá en el monte Carmelo, donde la idea es que el Dios que responda con fuego que baja del cielo, ese es el verdadero Dios. Los 450 profetas o sacerdotes de los Baales comenzaron a hacer sus ritos y gestos y bailes y unas cosas de torcer los ojos, entrar en trance, cortarse la piel para chorrear sangre, unas cosas dramáticas. Nunca hubo respuesta, y eso que pasaron horas y horas. Elías prepara su sacrificio, simplemente dice: Señor, yo estoy solo en tu nombre, y inmediatamente baja un rayo y quema toda la ofrenda que él había presentado. Y entonces Elías, utilizando la ley de aquellas épocas, la ley del que vence, el que vence tiene derecho a matar al perdedor, y entonces él mismo degolló con sus manos a todos los profetas de los Baales, 450, imagínense eso, es una masacre impresionante. Pero Elías tenía la idea en sí mismo de que Dios tenía una gloria que había que defenderla incluso con la violencia, con la muerte, porque así se vivía en aquellas épocas, porque Dios es todopoderoso, Dios es fuerte, Dios es grande. Y resulta que aquí Dios mismo le responde: voy a pasar delante de ti, métete en una gruta. Y entonces Elías pensó que en ese viento poderoso que venía como un huracán estaba Dios, y ahí no estaba Dios. Luego pasó el terremoto y Elías pensó que Dios era parte de ese terremoto, y tampoco estaba en el terremoto. Luego el fuego devorador, y tampoco, hasta que llegó una brisa suave y Elías comprendió por fin que Dios es ternura, Dios es suavidad, Dios es amor, como ya lo entendemos en el Nuevo Testamento. No lo habían entendido, ni los profetas en aquella época. Hace poco celebramos en estos días, el 6 de agosto, la fiesta de la transfiguración, donde hablábamos precisamente de eso.
En el monte alto aparece Jesús transfigurado, vestido de sol, vestido de luz. La luz en la Biblia es el amor de Dios, porque ese es el vestido de Dios, y el sol significa su divinidad, algo que no se acaba jamás. Y entonces al lado y lado aparecen Moisés y Elías. Ellos también tuvieron experiencia de monte, decíamos en aquel momento, pero ni Moisés entendió qué significaba esa experiencia, Elías tampoco. Aquí por lo menos Elías ve un pequeño rastro de la gloria de Dios, por eso tiene que estar metido en la gruta. Lo mismo que Moisés, cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y Dios le dijo, no puedes verla, no estás preparado para eso. Métete en la gruta, te taparé con mi mano y podrás ver solo mi espalda. Esa fue la experiencia de monte que tuvo Moisés, pero no pudo ver el rostro de Dios. Y ahora los discípulos la han visto con aquellos que tuvieron esa experiencia, pero solamente Jesús queda solo ahí, desaparecen Moisés y Elías, porque Jesús es el que muestra el verdadero rostro de Dios. Por eso aquí aparece el primer vestigio. Dios no es violencia, no es muerte, es suavidad, serenidad, paz y muchas cosas más que pudiésemos decir. Y esto se refiere pues está aquí en las lecturas precisamente porque en San Mateo se nos va a presentar algo parecido. San Mateo es un buen judío, pertenece a las primeras comunidades de la iglesia, han pasado como 50 años más o menos. Los primeros cristianos tienen que cumplir como todos nosotros eso que llamamos ahora la misión. Tenemos que salir, es lo que está diciendo el Papa Francisco, la iglesia en salida. Tenemos que salir para llevar el rostro de Cristo a todas partes. Pero aquí, como Mateo es judío y los de las primeras comunidades vienen de los judíos tienen bien marcadas sus tradiciones judías y ellos dicen que para poder ser cristiano primero tiene que volverse judío y cumplir todas las tradiciones. Incluso los hombres tienen que hacerse esa fea operación de la circuncisión y otras cosas más. Y eso es una pelea interna profunda, pero lo que más les estremece es que tienen que ir a la otra orilla, como dice aquí. Hay que ir a predicar eso que aprendieron en el episodio anterior que vimos hace 8 días. El reino de Dios se da cuando ustedes les dan de comer y cuando cada uno deja lo que tiene para ponerlo a disposición de los demás, pero no como una obligación legal, sino como un proceso de conversión profunda donde la persona tiene que entregarse todo. Eso se refleja en los 5 panes y los 2 peces, como veíamos hace 8 días, y cuando la gente come hasta la hartura y sobra. El problema del hambre en el mundo y los demás problemas es la gran dificultad del egoísmo que todos tenemos nuestros guardados por ahí que no queremos compartir y menos en momentos difíciles como los que estamos pasando. Cada uno como que quiere preservarse, quiere protegerse, quiere que no le pase nada sin importar los demás. Y eso mismo es lo que está presentando aquí. Nosotros tenemos que protegernos, que se vayan a comprar su propia comida y Jesús dice, denles ustedes de comer, traigan todo lo que tienen porque esto le pertenece a Dios y lo reparte a través de los discípulos. Y hemos dicho que Jesús no hizo milagro de multiplicar panes, el pan ya está hecho, el mundo ya está hecho. Lo que el milagro es cambiar esos duros corazones que todos tenemos y cuando se comparte entre todos, sobra. Y entonces, eso es lo que Jesús llama aquí en este mundo el inicio del reino. Un reino que empezó con muerte o que vive de la muerte. Por eso se ponía hace 8 días ese banquete del rey Herodes, donde se sirven cabezas de muertos, la cabeza del Juan el Bautista. Ese es el mundo en el que nos movemos. El sistema económico y la repartición de los bienes está manejado por unos poderosos que lo acaparan todo y el que se oponga le quitan la cabeza. Así es que funcionamos y Jesús dice, ustedes tienen que darles de comer. Así se empieza a hacer el reino de Dios ya desde este mundo.
Y entonces hoy les dice, ahora lleven esta experiencia, porque dice, después que se sació la gente, súbanse a la barca y pasen a la otra orilla. La otra orilla en la Biblia significa el mundo de los paganos. Pero dígale a un judío que vaya donde sus enemigos paganos. A ellos les cuesta muchísimo. Y por eso San Mateo escribe este pedacito, es una parábola muy simbólica, que los judíos, con todo el lenguaje bíblico que esto tiene, lo comprenden. Les da duro, pero lo comprenden y lo ponen por obra. Porque en esos primeros días de la iglesia, aparte de los enemigos externos, el peor enemigo estaba dentro. Esa misma cosa que los retenía. ¿Cómo vamos a llevar esta experiencia de Dios, de Jesucristo, del reino, a otros que son nuestros enemigos? Por eso Mateo escribe casi que exclusivamente para los judíos, y de ahí tenemos que sacar muchas enseñanzas nosotros. Y entonces Jesús les dice, suban a la barca, y tienen que subir, pero ellos no quieren. Y eso es lo que forma el problema profundo de todos los que somos evangelizadores o de todos los que pertenecemos a la iglesia. Vaya y predique alguna vez, vaya y reza el rosario en algún grupo por ahí, y uno se resiente por dentro. ¿Cómo voy a ir por allá a pasar vergüenza? Decimos hoy en día. En aquellas épocas no solo era vergüenza, sino que lo podían matar a uno, como está sucediendo quizás en otros países, que si uno dice que es cristiano lo van asesinando. Eso se llama persecución y todavía existe. Y entonces, ¿cómo vamos a ir por allá? ¿Cómo se le ocurre? Y uno se retiene y se niega a ir. Pero Jesús dice, no, tienen que ir por allá. Y esas son las tempestades. Las tempestades son, aparte de las cosas externas, que son muy difíciles, vienen las internas, los miedos profundos a ir mar adentro. Mar adentro es ir a las partes más difíciles, al mundo que necesita de Dios, pero no queremos ir, y eso nos llena de unas agitaciones, unas tempestades. Porque ¿cómo vamos a ir con nuestras propias fuerzas? No tenemos con qué ir a esta gente, y eso es lo que se llaman los vientos, que son contrarios. Pero resulta que en esa experiencia de dificultad aparece alguien que camina sobre esas dificultades, sobre esas tempestades o sobre el mar. El mar para los judíos significa el sitio donde inicia la muerte. Una tempestad en el mar a todos los hunde, y ahí es donde empieza la entrada del mundo de los muertos, y no queremos morir. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir allá a donde los otros, si nos da un terrible miedo, y el miedo es a morir? Y lo que predica Jesús todo el tiempo, anoche lo escuchábamos, el que no tome su cruz y me siga, es decir, el que no quiera morir con la peor de las muertes, no puede ser discípulo mío. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es aprender a morir. Y entonces los discípulos que están en la barca, en esa experiencia de terror interno, ahora aparece alguien, algo que está sucediendo, algo que modifica las cosas, y que ellos lo identifican con un fantasma. Es el espectro de alguien que ya está muerto, pero que no puede hacer nada, pero que asusta mucho. Ese espectro que todos tenemos por dentro de esos miedos terribles, pero resulta que esos miedos son vencidos. ¿Quién vence esos miedos? Y resulta que aquí en San Mateo como en San Juan aparece la palabra fantasma, el espectro, una aparición. Y a veces queremos tratar a Jesús como eso, como el espectro de algo que murió y que como que no sabemos si sí o si no, quién sabe. Y entonces cuando tenemos esas dudas profundas de fe, esas son las que nos hacen caer, pues no vamos a lograr nada con eso. Cuando Pedro, que es el que está comandando allí, empieza a vislumbrar algo, ¿eres un fantasma o quién eres? Y Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. El discípulo, el guía, Pedro y los demás tienen una experiencia profunda de Cristo, lo conocen, pero todavía les cuesta escuchar su palabra, su evangelio. Y entonces Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Es decir, con esa frase
Pedro le está diciendo: ¿cómo hacemos para ser como tú, para caminar sobre las aguas y vencer todas estas tempestades? Y Jesús le dice: ven aquí o ven a mí o sígueme. Significa lo mismo, tienes que seguir o hacer mi propio camino. Es decir, lo mismo, toma tu cruz y sígueme. Muere, aprende a morir. Cuando ya aprendas a morir y no te importe nada, entregar la vida, darte todo, pues ya aprenderás a ir sobre las olas. La persona que ya sabe que de pronto puede entregar hasta la vida, ya ninguna dificultad en este mundo le causa miedo. ¿Cuál es el miedo? Si de todas maneras tenemos que entregar la vida, ¿por qué no hacer una consagración a Dios y decirle: aquí te entrego hasta la vida, y si me la quitan, haz con ella lo que quieras? Pero Pedro le dice: bueno, yo voy a hacer ese camino, y se lanza y empieza a caminar sobre las aguas. Pero duda, dice acá, duda de que la opción que ha hecho de entregar la vida sea la mejor, y empieza a hundirse otra vez. Por eso le dice aquí un reclamo, Jesús le hace el reclamo que también es para todos nosotros. Ustedes dudan porque les falta fe. Ustedes tienen miedo porque todavía no creen en mí. Ustedes se llenan de unas tormentas impresionantes porque no creen que estoy vivo y me consideran como un fantasma, como alguien que murió pero quedó ahí entre las tinieblas de entre la muerte y la vida, y no va ni para un lado ni para el otro. Esos fantasmas que a veces, esos demonios, como dicen hoy en día, esas cosas que nos paralizan, que nos llenan de miedo. Y por eso dice Jesús, todo eso tiene un nombre: falta de fe. Fe en la Biblia no es simplemente adherirse a unas doctrinas, que lastimosamente en la Iglesia Católica y quizás en las otras iglesias lo hemos patrocinado mucho. Apréndase esto, apréndase pasajes de la Biblia, apréndase oraciones, y uno le dice, le da como el corazón a eso, se adhiere a eso, y eso es lo que llamamos fe, y en la Biblia eso no es fe. Fe en la Biblia es adherirse a una persona, darle toda la confianza. En estos días aparece una lectura que hicimos la que apareció hace 8 días, precisamente de Pablo, la carta a los Romanos en el capítulo 8. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Lo que está diciendo es: ¿quién puede quitarnos el amor que Cristo nos tiene a nosotros? Absolutamente nada ni nadie, ni en este mundo ni en el otro. Nadie nos puede quitar ese amor. No que nosotros amemos a Cristo, porque nuestro amor es demasiado débil y cobarde, y ni siquiera se llama amor. Simplemente son como escrúpulos: a ver, yo me uno a Cristo allá, pero el amor que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nos tienen, ese amor todavía ni lo conocemos. Pablo, que ya lo conoce, dice: ¿quién puede apartarme de ese amor? Jesús se entregó por mí, murió por mí. ¿Quién me puede apartar de ese amor? Nada ni nadie, ni en este mundo ni en el otro. Eso es lo que se llama fe. Una adhesión, un reconocimiento del Dios que existe, del Dios que ama, del Dios que salva, y se le entrega absolutamente todo a Él. Pero cuando todavía estamos con dudas, cuando todavía nos apegamos a nuestras propias fuerzas, a nuestra manera de pensar y sobre todo a nuestras emociones, porque hoy en día para nosotros, en estos tiempos, lo más importante son las emociones. Y lastimosamente no podemos vivir de eso. Hoy en día para animarlo a uno le ponen un cachorrito, un perrito, para derretirle a uno sus emociones, y ahí en las redes sociales dice: es lo más lindo que verás hoy. Cuando hay cosas todavía más grandes que un perrito. Y entonces, queridos hermanos, cuando nuestra vida solamente se va por esos canales demasiado débiles, y no hay una fortaleza, una solidez, una roca firme que nos ayude, no ponemos nuestros pies en la roca firme que es Cristo, para reconocerlo como el Señor, como el Hijo de Dios vivo, como el Mesías, pues cualquier cosita nos tambalea. Estamos pasando por esta crisis, por esta pandemia y por todos los problemas que eso genera, y ya más de uno está con problemas psicológicos, que es como una de las fases
de la vivencia de estas cosas difíciles. Algunos ya están pensando en el suicidio, otros en otras opciones no tan santas. Entonces, queridos hermanos, cuando no tenemos una fe firme en el Señor, pues Él será como uno de los demás, un fantasma, un muerto o alguno de los iluminados que han pasado por este mundo, un Buda, un Confucio, o quién sabe qué otros por ahí, pero nunca lo reconoceremos como lo que es en verdad. Cuando estos de la barca por fin vieron que Él puede caminar por encima de todos los miedos, todas las tempestades, toda la cosa que lleva a la muerte y estar por encima, y que nosotros también lo podemos hacer, se inclinan ante Él y le dicen: realmente eres hijo de Dios. Pero les tocó hacer todo un proceso. El mundo nos va a dar muy duro, queridos hermanos. El mundo no admite ningún tipo de error ni contrariedad. El mundo da duro, pega bastante fuerte, y el que no esté preparado con una fe firme, cualquier cosita le va a causar no solo tormentas, sino quizás hasta la misma muerte. Y una muerte sin fe es una muerte bastante fea, queridos hermanos, porque no es una, como dice San Pablo, es una muerte que no tiene una esperanza viva. Todas las esperanzas que presenta este mundo son esperanzas muertas. La única esperanza viva es la que da Jesucristo y dice: ven, camina conmigo sobre las aguas. Pero ese ven significa: tienes que aprender a morir a todo lo del mundo. A ver si lo podemos hacer, queridos hermanos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo único, y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen en todos nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por toda la humanidad, para que cesen en el mundo las guerras, las divisiones, los odios, los recelos, las discordias, y recuperemos la esperanza viva en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que conociendo el amor sufren los frutos del egoísmo, la soledad, la opresión, el desamparo, la persecución, para que encuentren en su camino quien les comprendan y les ayuden, roguemos al Señor. Por nosotros mismos, para que abandonando todas las brujerías y todos los ídolos, como dinero, prestigio, consumismo, amemos a Dios con un corazón indiviso, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que saliendo de nuestra mediocridad sepamos llevar a plenitud la fe recibida en el bautismo, caminando así hacia la santidad que Dios exige de nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Padre, que imitemos a tu Hijo, que pasó por la vida haciendo el bien, llevando así a plenitud la ley.
que te amemos a ti sobre todas las cosas y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando: Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Realmente eres el Hijo de Dios. Amén. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.